Ahora sí que sí, vamos a continuar con la segunda parte de las jornadas. Pido disculpas por la demora que hemos tenido un poco en la primera parte de la mañana, sobre todo a las dos entidades que no han podido participar en el Innovation Corner. Hemos hecho un cambio sobre la marcha y van a estar esta tarde, en algún momento de la tarde van a subir aquí. Por lo tanto, mis disculpas en nombre de toda la organización, pero ya sabéis que estas cosas al final se nos escapan y tenemos que solucionarlas sobre el momento, ¿vale? Y ahora ya sí que sí. Quiero dar la bienvenida a María Jul, que hoy nos acompaña desde Japón. Os puedo asegurar que es uno de los platos fuertes de las jornadas. No voy a contar absolutamente nada de lo que viene a presentarnos porque ya ella misma nos lo va a contar. María Jul es el enlace internacional de la división Global de Orilab. María aporta una perspectiva profundamente multicultural a su trabajo. Habla 9 idiomas. Le hemos pedido el favor que hable en castellano, que lo maneja perfectamente. Actualmente María lidera los esfuerzos de Orilab para ayudar con este modelo que viene a presentar a que se convierta en una norma social, ampliando así las oportunidades y la inclusión de personas con movilidad reducida en Japón. De nada, muchas gracias. María, tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación. Me llamo María y soy de Dinamarca, pero hablo un poco español. Me pido disculpas a palabras que están un poco portuguesas, porque crecí en Portugal. Yo no soy japonesa, se puede ver, pero vivo en Japón. He vivido en Japón ahora 15 años. Trabajo por una compañía que se llama Orilab. Y la compañía Orilab es una compañía un poco diferente, porque es una compañía que hace robots. Tengo aquí un pequeño robot y todo el mundo piensa, ¿robot? ¿Inteligencia artificial? Sí, es normal, pero en nuestra compañía no. Nuestra compañía, los robots, no es inteligencia artificial. Es un ser humano que utiliza los robots. Los robots es para las personas que no pueden se movilizar de una área para otra área. Puede ser personas que tienen discapacidades mobiliarias, mentales o distancia. Este robot es como nos llamamos, una cadera de rodas para la alma. No es una extensión de ustedes, que puede acompañarte, que puede ayudarte a ser en otro lado, en otro sitio, si tú necesitas. Para mostraros cómo este robot se puede ser utilizado, nos tenemos un café en Japón, en Tokio. Y pido muchas disculpas, perdón, porque no tengo traducido esto para español, pero tengo un pequeño vídeo para vos mostrar.ご覧の通り寝たきりでして働けてたんですね。で予想は全くできてなかったので割と下を向いてることが多くてですね。ある日突然もう心臓移植しか残された道はないですよっていうふうに会社勤めも辞めてしまって自分の殻に閉じこもってたんですけれども。何事にも結構自信がないタイプで精神障害を患ってから本当に外にも出ずに家の中でずっとうつうつと過ごしているような状態でした。寝たきりの人は働けないと思われていると思うんですね。身体的な障害だけじゃなく精神的に人と顔を合わせることができない、人前に立ってしまうとすごく体が震えてしまったり何もできなくなってしまうと、そういった人たちもいます。どうすれば寝たきりになったりとか人前からに出ることができない人が人と働くということが実現できるのか、仮説検証を行うために毎日実験を行っている、そういった場所です。また新たにその社会復帰ができたっていうそういった最初の印象でしたね。今こうやってお仕事する楽しさといいますかね、お客さんと接客しても楽しい日々を続けているので、なんかね気持ちがなんかこう全然変わったんです。まあ気持ちが移植したっていうのか、
あなたの英語とってもうまいから自信持ってって励まして去ってくれる人もいるので、昔よりもさらにパワフルに明るくなったんじゃないかなと思ってます。My name is Kotonoha. Yes, I have invented this saucer that significantly impacts my social abilities. 寝たきりでも障害者でも全然関係ないじゃんって思えるようになってからは、寝たきりがどこまでやれるのか、やれるようになるのか、これからもどんどんいろんなことにね、チャレンジできたらいいな。寝たきりでも全然働けるんだ、社会の役に立てるんだって。我々は誰かに必要とされたい。誰かを必要として誰かに必要とされることによって生きることができると。我々が目指している世界というのは、体を動かすことが難しくなったとしても仲間と共に働き続けられる、必要とされ続ける未来です。同じ未来を目指す仲間やそういった人たちを世界中から募集したいと思っています。En nuestro café en Japón ahora tenemos 100 personas que están trabajando por nosotros de su casa a través de nuestros robots. Este es un café muy especial, es el único café en el mundo ahora, del momento. Esperamos que podría ser una cosa internacional. Pero no es la idea de trabajar en un café, es una idea de participar socialmente. ¿Y cómo se puede participar socialmente cuando se está limitado, gracias, limitado a su casa, a su cuerpo, a su mente? Y las personas que ustedes trabajan con todos los días tienen sus barreras, que no pueden salir, que no pueden participar. Pero nos queremos dar una oportunidad que se puede ser solvable ahora, no en el futuro, porque tenemos personas que necesitan nuestra ayuda ahora. Y no es solamente este. Estos son algunos de nuestros pilotos. Pueden ver que son personas completamente diferentes. Algunos mentales, algunas corporales, doenças completamente diversas. Trabajamos de todo, estos son nombres de nuestros pilotos. Como ven, trabajan de todo el Japón, en Tokio, y también tenemos algunos fuera de Japón que trabajan por nosotros. Que nuestro trabajo es isolamiento, no es la idea de isolamiento, pero es la loneliness, soledad que venga de isolamiento. Y nosotros podemos sentir soledad, mismo que estamos aquí juntos con todo el mundo. Soledad es una doença, y es una doença muy terrible y que fica cada día peor y peor en todo el mundo. ¿Cómo podemos combatir soledad? Soledad no es solamente para las personas de edad, es personas que están hospitalizadas, pero ahora tenemos un gran grupo, o sea, en Dinamarca, en Japón también, de jóvenes de 15 años a 25 años que no trabajan, que no están sociales. ¿Por qué? Porque el mundo es terrible, social, social anxiety. Ansiedad es la misma cosa. Ansiedad social. Nos limita para ser quien nos queremos ser. Nos queremos dar una oportunidad para las personas que pueden ser sus propios y se pueden participar de su propia voluntad. Ahora, esta es la vida normal de todo el mundo, la vida expectativa, saludable y después no saludable. Mírame, 14 años para las mujeres, 10 años para hombres. Imagina tú que tú estás en 63 años como hombre, de repente tu cuerpo no quiere más. Tienes 10 años de vida que tú solamente puedes ver el teto, más nada. Para mujeres, 14 años. Para mí es un futuro muy oscuro, no es una cosa que quiero experienciar. Este es
este trabajo que nos hacemos ahora con las personas que están isoladas en sus casas, en sus cuerpos, es para nosotros. No es solamente para ellos, es para todo el mundo. Ori, que es mi jefe, Ori tiene como joven, estaba isolado 3 años y medio durante los años 10 años a 13 años. Estaba isolado. En Japón nos llamamos a esas crianzas hikikomori. Hikikomori ahora en día se llaman crianzas con ansiedad social. Pero 30 años antes no había este nombre. Era una crianza que no quería participar. Solamente no se podía. Físicamente no era posible para él ir a la escuela. Ahora sí, él participa, pero ainda tiene un cuerpo muy débil. A días que no puede trabajar. Entonces, ¿cómo trabaja? Él trabaja a través de Orihime con nosotros. La Orihime fue hecha en la universidad para que pudiera participar en sus cursos. Y fue una idea solamente para que él pudiera participar. Yo conocí a Ori en la universidad, somos amigos de 15 años. Lo primero que él ha hecho para como experimental social era una cadera de rodas que se podía nivelarse su propio. Porque en Japón hay muchas cosas así. Y él quería una cadera de rodas que se podía nivelar. Pero durante este trabajo él se realizó que habría personas que si tienen una cadera de rodas no se podían participar mismo. Entonces, a través de hablando con las personas que estaban testando su cadera, ficó a saber que había otras personas que necesitaban alguna cosa diferente. Entonces, una cadera de rodas para la alma, que es para todos. La idea empezó así. Esto es lo primero Orihime. La altura no se llamaba Orihime. La altura se llamaba Kentaroid. Android, ¿lo conoce? Kentaroid. Normalmente cuando las personas estaban juntos con Kentaroid, tenían una cara así. No. Esta es la primera salida a través del Kentaroid, a través de un robot. Estamos nosotros andando y Ori está con nosotros a través de la unidad. Pero no, nunca más. Este es lo único que tú haces con esta fase, nunca más. Ahora es un poco más neutral. Es inspirado de la cultura japonesa de teatro de máscaras. En teatro de máscaras en Japón tenemos 2 tipos. Uno de dolls, bonecos, y uno de máscaras. Pero todas las máscaras necesitan una persona detrás, necesitan una alma. Y la alma son nosotros, son las personas. No es una inteligencia artificial, es una alma real. Este es uno de los primeros pilotos, Banda Yuta. Como se puede ver, está aquí en su cama. Cuando tenía 4 años, ocurrió un accidente donde ficó paralizado de cuello abajo. Pero él tenía una pasión, quería trabajar, quería estar juntos con nosotros. Y mandó email para todas las compañías. Yo puedo trabajar a través de internet, puedo hacer así. No. Un día mandó un email para Ori. Ori ha dicho, sí, tú puedes trabajar por nosotros. Y también puede ser un cuerpo físico, no solamente a través de internet. Y así comenzó la primera persona a trabajar a través de Orihime. También ficó con él, tenía un salario su propio, podía pagar sus impuestos. Era una cosa diferente, podía comprar una cosa para su madre, es la primera cosa que se podía. Es una revolución para personas como él que no podían. A través de nuestro trabajo con ella, diseñamos otra vez el Orihime para que tenga apariencia de 2, los brazos ficaron un poco más grandes, como otra forma de comunicación, no solamente la voz. Y también ahora tenemos Orihime D, que es lo grande que pueden ver aquí. Se puede hacer trabajo manual. Si tu corazón es libre, puedes hacer lo que tú quieres.
Es las palabras que Banda nos ha dicho a nos. Infelizmente, Banda no está más conosco. Él no podría realizar el primer café, el partido de este mundo, en 2017. El primer café fue oficialmente abierto en 2021. Pero su alma está con nosotros y es el futuro de nosotros. Cuando nos realizamos que tenemos este robot, tenemos una posibilidad de diálogo. Podemos hablar con la persona que está controlando. La persona que está controlando puede vernos, puede hablar con nosotros. Y tiene movilidad, porque esto no pesa nada. Es fácil de transportar. Pero realizamos muy rápidamente que las personas que están controlando esto necesitan algo para hacer. Necesitan un trabajo, purpose, un propósito. Gracias, es increíble. Un propósito para salir, un propósito para ir, no solamente con amigos, pero también para hacer alguna cosa para otras personas. Todavía las personas que no trabajamos con están siempre recibiendo y también quieren hacer para otros. Y a través de nuestro café esto es posible. Pero también realizamos que habría personas que no podrían hablar, que no podrían controlar nuestro robot a través de un mouse. Entonces hacemos el Origen AI, donde puedes comunicar a través solamente con tus ojos. ¿Lo conocen la doença ALS? Creo que mismo en Japón, en España. ALS, muscular dystrophy de músculos completamente alateral. Este señor aquí tiene ALS. Y primariamente cuando personas tienen con esta doença, tienen que escoger si quieren ser entubidos o no entubidos. Pero cuando tú ficas entubido, pierdes tu voz, no puedes hablar. Y si tú no puedes hablar, tú no puedes moverte, solamente estás viendo el techo, no es una vida. Y la mayoría de las personas digan no quiero. Y por eso hay muchas personas que salen de esta vida muy rápidamente. Pero a través de nuestro sistema es posible hacer una cosa así. Esto es hecho con los ojos, con el programa Paint. Sí, también está aquí. Todo este señor saca aquí, ha hecho a través de sus ojos y de este computador y a través de nuestro sistema que se puede comunicar. También tiene un origen en su cuarto. Cuando las personas pasan la puerta, se puede ver quién está pasando, que es muy importante. También hacemos una cosa así. Esta niña, Yurina, está controlando su propia cadera de rodas a través de sus ojos. Es la primera vez, ella tiene 5 años aquí, es la primera vez que puede andar detrás de su madre, como las crianças normalmente. Mamá. Aquí está su control. Y no es solamente Yurina que puede tener otra cosa a hacer con su propio cuerpo, pero las personas que estaban con Yurina realizaron que ella tenía más cosas para hacer, era más capaz que las personas que estaban cuidando de ella pensaban. Ahora, Yurina, este es nuestro café, está nos enseñando sobre espacio. Su grande sueño es ser astronauta un día. Su nombre es Yurina, su planeta preferido es Uranus, porque como ella es tiltado 90 grados. Ella ve el mundo 90 grados tiltado. Y puede hacer cosas que la mayoría de nosotros no podemos. Matemática muy avanzada y aquí ella tiene 11 años. Su gran sueño es un día trabajar en nuestro café con sus colegas. Y estas normalmente crianças que cuando veo una crianza así, trabajo, no es posible. Pero sí, es posible. Se tienen la oportunidad y los medios. Y a través de nuestro café, sí, esta media existe. Esta es nuestra comunidad y algunos de ellos son personas que trabajan por nosotros, están físicamente en el café y otros están a través del robo. Pero lo importante para nosotros es la comunidad,
No somos una compañía que quiere vender robots, sí. ¿Compra? Sí, 100 robots. Sí, claro. Pero también queremos que los robots son utilizados, que tienen un propósito, que ayuden a las personas que necesitan ayuda. Una excepción de sus propios. Ahora estoy hablando, este es un café en Japón. Sí, en Japón es posible. Todo el mundo, robots, sí, claro. Pero no, nosotros habíamos hecho este café en Dinamarca. ¿Y por qué? Porque soy danesa. Teníamos un trabajo con la comunidad de Aarhus, muy norte de aquí. Durante 6 meses teníamos un café. Durante esos 6 meses veríamos la oportunidad de cómo se trataría el café y los robots y los pilotos en Dinamarca. En otra cultura, ¿era posible? Sí, no. Y nos vimos que sí, era posible. Ocurrió 6 meses, teníamos 21 personas trabajando por nosotros, personas con discapacidades físicas mentales, y 13 de ellas eran danesas. Y durante los 6 meses tenían 100 personas que vienen a visitar el café solamente para hablar con los robots, con los pilotos. Fue tratado como una sensación porque es muy diferente, es de David Nacional del Marqués. Pero lo que es más importante, después del café estaba terminado, 6 meses después, 1/3 del grupo encontró trabajo permanente. ¿Cómo es posible? Las personas estaban en casa, no querían salir de su casa. Es porque se ganaron confianza en sí mismos. Y esta confianza fue muy importante para que se pudieran moverse para otro trabajo. Y no solamente, también tenemos por la primera vez un foco en personas con ASD y ADHD, para ver cómo podría ayudar a las personas del espectro de ASD, ADHD. De los pilotos, a todos dicho que el origime funcionó como una arma, armadura, sí, gracias. Una armadura que podría ser social. La armadura provenía de una confianza en mí mismo y la sociedad. Y después de haber trabajado, podría salir mí mismo y ser social. Antes de oírme, no podría salir. Mismo si era para trabajo, no, era imposible. Y también teníamos otra pilota que dice que cuando estaba trabajando a través de Orihime, estaba utilizando sus brazos, estos aquí, mucho. Costaría mucho de hablar, sí. Pero, cuando era pequeña, ella she closed herself in. Gracias, se regresó. Pero la Orihime le dio confianza para que podría ser su propia otra vez. Como pequeña era su propia, hablaba con todo el mundo. Muchas personas piensan que personas con ASD no son sociales. No, es mentira. Son sociales, pero fican con miedo porque la sociedad se ve en otra cosa. Después de haber trabajado con la Orihime, tengo confianza en sí mismo otra vez. Y es que es lo más importante. Yo tengo muchos vídeos. Si quieren verlos, lo puedo mandarlos. Creo que no tengo más tiempo. Sí, claro. Entre las interacciones de nuestros pilotos y de las personas que estaban en el café. Pero ¿qué es lo más importante que nos ganamos de este proyecto? Fue estas que todo el mundo ha hecho. Estos dos pilotos que han hablado de su ansiedad, de su participación social, ficó mayor y mayor. Pensamos que se puede transportar también para España, para otros países dentro de la Unidad Europea. Un día, Orihime crea su participación social para todos nosotros. Para nos podemos tener podemos solver soledad.
Y para poder resolver solidaridad es necesario crear comunidad. Y crear comunidad es difícil si las personas están trancadas, no quieren salir. Pero se pueden dar una armadura, como lo origami. Puede ser un día cualquier que salen de su casa, que son más sociales físicamente también. Esta es una posibilidad. Ese es todo el mundo que nos ha visitado. Hay muchos otros trabajos que se pueden hacer. Aquí es en el ayuntamiento, en Tokio, donde la Orihime trabaja, o los pilotos de Orihime trabajan como guías para donde yo tengo que ir a esta sala, no lo sé dónde es. Ah, claro, la Orihime, la pilota, te ayuda. Hay muchos trabajos que pueden hacer, no solamente café. Arin aquí trabaja para vender fresas. ¿Sí? ¿No? A través de su trabajo venden más fresas. Y las personas vienen a visitar la Orihime, vienen a visitar Arihime. Aquí está Takuya ayudando a las crianças que los padres están hablando con las personas del ayuntamiento y las crianças no quieren nada. Él está tratando de estas crianças. Es un trabajo para él y las crianças están más sensibles. Es todo win-win-win. Este profesor con ALS, ese es su personal. También se puede personalizar. Aquí Yurina otra vez está participando a ver básquetbol, es su padre, pero normalmente no se podía ir. Aquí Nene, ella es una trabajadora social. Ella se firmó, ella acabó este año en la universidad. Quería ser una social worker, trabajadora social, ha dicho mismo, porque quería ayudar a crianças como su propia. Pero solo era posible porque fue posible para ella ir para la escuela, para la universidad, a través de Orihime. También aquí es personalizado. Imagina, podría ser una colega como Nene, que está trabajando de su casa, pero está conjunto con ustedes dentro de la oficina. Puedes visitar cosas, sitios. Es un peligro cuando sales porque todo el mundo quiere hablar con los robots. Ay, está duplicado. ¿Te lembras? ¿Ustedes lembran de este gráfico de vida? Esta es la pregunta que normalmente yo pregunto a las personas que escuchan mi presentación. Imagina tu vida. ¿Es posible ahora un poco más feliz, un poco más positiva, si tienes alguna cosa como la Orihime? Sí. Este es el futuro que nuestro Ori imagina. Este es Ori, cuando tiene 80 años, de su cama. Está controlando los Orihimes, está su propio, conveniendo a las personas para entrar. Está su propio, abriendo cosas pequeñas que tú propio puedes hacer por tu propio. Es muy importante. Gracias mucho. Perdón por el español. Y si tienen preguntas, estoy aquí. María. Gracias. Te presento primero, ¿vale? Tanta fotografía. Gracias. Gracias, María.